Buenas noches compañeros y tutores normales, les habla Julio César Ruloa del programa de Ingeniería Electrónica del curso de instrumentación. En esta ocasión voy a explicar lo que se hizo en la práctica 1. Bueno, aquí teníamos identificado diferentes tipos de sensores y sus principales características mediante la composición de conceptos y análisis de instrumentos de medida para ser seleccionados en situaciones de problema que así lo meriten. Bueno, en esta ocasión se tomó un sensor de fuerza. Este sensor de fuerza le conectamos un multímetro para observar la cantidad de resistencia que registra al momento de hacerle fuerza, obviamente. Entonces, para la primera medida teníamos que se les aplicó una fuerza de 0.99 newtons y su resistencia fue de 6.04 kiloohmios. A medida que se le aumentaba más la fuerza del sensor, se le hacía más fuerza, su resistencia iba disminuyendo como se muestran las medidas que se tomaron. Tenemos las imágenes y su resistencia iba disminuyendo. Aquí tenemos la gráfica obtenida de la simulación. Entonces podemos observar una gráfica decreciente empezando con una fuerza de 1 newton, hay mayor resistencia y a medida que se aumenta la fuerza, la resistencia del sensor empieza a disminuir. Después íbamos a aplicar el mismo ejercicio con un sensor TMP, que es un sensor de temperatura. Entonces encuentra la relación entre la temperatura y el voltaje. Entonces aplicamos el mismo procedimiento. Aquí teníamos nuestro sensor TMP, nuestro multímetro. Aquí teníamos la barra que nos indica qué temperatura estamos aplicando. Y aquí teníamos la fuente, que era de 5 voltios. Entonces, en la medida 1, a 0 grados, obtenemos 500 milivoltios. En la medida 2, que es a 10 grados, obtenemos 599 milivoltios. En la medida 3, a 20 grados, obtenemos 609 milivoltios. Eso nos indica que a mayor temperatura el voltaje va a seguir aumentando. Entonces la gráfica va a ser ascendente en forma lineal. Aquí tenemos la gráfica. Y como vemos, la gráfica es lineal en forma ascendente. Entonces, a esa gráfica podemos observar que tenemos una ecuación lineal creciente a medida que se aumenta la temperatura, aumenta el voltaje. En el segundo ejercicio teníamos que implementar un puente de Wheatstone alimentado con 5 voltios para medir la variación de la fotorresistencia, que yo cuente con una fotorresistencia a 0 grados de luz y varía la intensidad de luz hasta el máximo. Yo tengo una intensidad de luz versus salidas del puente. Entonces el primer ejercicio lo había hecho con una fotorresistencia, no lo pude terminar bien, entonces me tocó que hacerlo con este sensor flexible. Entonces, como podemos observar en la medición que hicimos, el sensor flexible a 0 grados nos da una resistencia de 30 kiloohmios, y con este 30 kiloohmios es que procedemos a hacer los respectivos cálculos de las resistencias y obtenemos que Rx es igual a 10 kiloohmios. Entonces aquí ya reemplazamos estos valores. Aquí reemplazamos los valores de las resistencias, tenemos nuestro sensor, nuestro puente de Wheatstone, y empezamos a hacer las medidas. Entonces a 30 kiloohmios, a 0 grados tenemos 0 voltios y seguimos haciendo las medidas. A 10 grados obtenemos 86 milivoltios,
a 20 grados 168 milivoltios, y así sucesivamente. Entre más aumentemos la temperatura, más voltaje vamos a obtener. Entonces la gráfica también nos va a quedar una recta de forma ascendente. Esto nos indica que cada vez que aumentemos más la temperatura vamos a obtener más voltaje. Podemos observar que la temperatura, al empezar en 0, empieza con una resistencia de 30 kΩ, y que al variar la temperatura va a aumentar el voltaje, o aumentar el voltaje también aumenta con esto. Y pues compruebe el funcionamiento del puente de Maxwell. Bueno, aquí tenemos el funcionamiento del puente de Maxwell, tenemos los cálculos, cálculo para hallar la resistencia, el capacitor, aquí dimos unos valores y tuvimos que Rx es igual a 1000 ohmios y que C2 es igual a 10 nanofaradios. Aquí hicimos la simulación y como podemos observar está equilibrado a 0 voltios. Espero que haya gustado el video, muchas gracias.